estudio les decía, y en Instagram ponía yo la pregunta, ¿crecer o no crecer? ¿Evolucionar o no evolucionar? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere evolucionar? ¿Quién no quiere echarle ganas? ¿Y quién no sabe que estamos en un país, vamos, que no nos ha puesto nada fácil y a la humanidad tampoco, ¿no? Yo creo que ahí nos emparejó la humanidad y la pandemia a todos en cierto nivel. Ya tengo conmigo acá en el estudio al doctor Andrés Simón González, les decía yo que es médico, es presidente de Asistency, ¿verdad? Lo dije bien. Oye, ¿qué tema conmigo y el acento de esa palabra? Benemergencia y la Fundación Benemergencia, que por cierto ha revolucionado mucho el tema de la ayuda en materia de salud, además de la prestación de servicios. Andrés, bienvenido por un lado, y ya tenemos a Jorge Botti. Y a Jorge Botti, hermano de esta casa, mi querido amigo, que él no sabe, pero le he dicho en palabras más a palabras menos viejo, porque es de la vieja guardia, los empresarios. Te perdí. ¿Me escuchas? Jorge, a ver. ¿Aló? Ajá. ¿Me escuchas? Caramba, los perdí. No creo que me están... Yo no los escucho a ustedes. Bueno, vamos a arreglar eso mientras que empezamos la conversación con Andrés Simón. Andrés Simón, este año ha sido difícil. Está la percepción, incluso el debate. Mucha gente dice, oye, sí ha estado mejor, pero no voy a decir nada porque eso es controversia. Quizás este sesgo de la confirmación por el que todos nos manejamos gracias a las redes sociales. Pero quería tu análisis este año. ¿Qué tal ha estado? Mira, Laura, buenas tardes y buen provecho a todos los que nos están escuchando a través de este maravilloso espacio. ¿Qué ha ocurrido este año? Bueno, yo creo que este año ha ocurrido algo que siempre ocurre, que es la evolución, que es indetenible. El crecimiento, como tú decías, yo creo que la palabra crecer o no crecer, la pregunta, no importa lo que tú respondas, inevitablemente hay que crecer, inevitablemente hay que avanzar. Yo creo que este año lo que hemos visto en nuestro país es la oportunidad de diseñar un mejor futuro. Y esa oportunidad de diseñar un mejor futuro, sin duda alguna, tiene dos características importantes. Una, eliminar el tema de exclusión e inclusión y realmente hablar del tema de la mesa y cómo poder sentarse todos en la misma mesa, porque la realidad es que, tal cual, todos vivimos en la misma casa. Y por el otro lado, yo creo que parte de la actitud de que, sin embargo, es una realidad que esa sensación o esa percepción de mejora no es una percepción, es una realidad de un espacio todavía muy pequeño. Hay unos que dicen 5 kilómetros cuadrados y yo no lo niego. Nosotros que trabajamos no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional, lo sabemos y lo vemos todos los días, pero tiene que haber un comienzo y es muy importante para poder diseñar el futuro, poder entender el presente y poder sentirte bien en el presente. Entonces yo creo que este año marca el inicio de una esperanza, o sea, de la esperanza que tengamos la oportunidad, que nos demos la oportunidad los venezolanos de sentarnos en la misma mesa como probablemente ahorita todo el mundo está haciendo a la hora del almuerzo y poder tener las conversaciones de adultos que tenemos que tener para poder avanzar y continuar progresando. Una cosa no excluye la otra. Yo creo que tú bien dices, hay que evolucionar, palabras más o palabras menos, y eso es algo natural del hombre, ¿no? Evolucionar. Este año ha sido difícil para el sector empresarial. Bueno, venimos de una pandemia, regresamos a la normalidad que nunca va a ser la normalidad que conocimos antes, pero el adaptarse ha sido muy importante. Se hace empresa o se hacen negocios distintos en el mundo y en Venezuela. Hay un contenido quizás más humanista, menos humanista, más precario. Ya creo que tenemos a Jorge Botti. Sí, por aquí estoy. No sé si me escucha, querida Laura. Sí, ya te escuchamos. Estamos acá con Andrés Simón González. Estábamos... ¿Nos escuchas? Sí, te escucho, te ruego al cielo que no se vuelva a caer la llamada. Me disculpo con ustedes, de verdad que no, me da mucha tranquilo. pena no haber estado ahí. Tranquilo. Mira, ahorita estábamos conversando con Andrés Simón y él estaba haciendo una pequeña introducción diciendo, que hay que evolucionar, que crecer, todos naturalmente vamos hacia allá, venimos de una pandemia y creo que hacia allá vamos todos, y él decía, hay que sentarnos todos en una misma mesa, y yo le quiero quitar de una vez para que no empiecen a hacer pajaritos en el ambiente, en una mesa de la vida, señores, no estamos hablando de política, para aclarar de una vez, ¿no? Jorge, tú rápidamente tu introducción sobre este tema.
Bueno, como no, primero agradecer tus gentiles palabras, sé que estabas diciendo algo bonito y se cayó la llamada. Estaba diciendo algo bonito sobre mí, lo agradezco de antemano. Bueno, bonito, que te quiero mucho, y no tan bonito que estás como viejo ya. No, mentira, que eres de la vieja guardia. Bueno, no, es así, porque de hecho Andrés Simón le mando un gran saludo. Creo que hemos coincidido en alguna ocasión y por ahí vi además en su Twitter que él es de YPO y yo soy del viejo PO. ¿Viste? Qué maravilla, Jorge, cómo no. Encantado de estar aquí contigo. No, y además te felicito porque sé que estás haciendo un trabajo importante en una de las áreas en las que estimo que hay mucho que hacer en Venezuela, que es en el sector salud. Y quizás la primera cosa que quisiera decir para digamos, no tomar mucho tiempo, es que yo creo que el signo de los tiempos, en Venezuela en particular, el signo de los venezolanos, a pesar de los pesares, como tú habías dicho también en tu tweet, si algo puede definir lo que está pasando dentro de Venezuela en estos momentos, apartando todos los dilemas políticos, es que ha sido la hora de la creatividad de Venezuela. Incluso por aquello de que frente precisamente cuando más problemas hay es cuando la fuerza de la verdad, las adversidades te hacen salir de tu zona de confort. Y yo sé que eso es complicado de decirlo, sé que hay una enorme discusión sobre ese tema en Venezuela, pero si uno trata de separar toda la toxicidad del ambiente, lo que estás viendo en el fondo es un venezolano que decidió forjarse su propia vida, su propio futuro. Yo creo que eso está en el centro, en el vértice de lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Y eso es nuevo, eso no había pasado, tal vez en medio siglo no habíamos vivido un ejemplo de creatividad tan explosiva. Yo, que soy un poco mayor, podría decir que se compara un poco con lo que vivimos en la apertura o el intento de apertura hacia el mercado en los primeros años del año 90, 91. Más o menos tenía yo este mismo feeling de un venezolano que estaba dispuesto a echarle pichón a la vida, a hacer crecer sus ideas. Oye, yo creo que eso es algo que hay que rescatar. Y rescatando esa idea que tú estás diciendo, ¿es posible, y esta pregunta para ambos invitados, es posible hacer empresa separándola de la política en un país tan polarizado? Se ha bajado un poco, estamos claros, pero de todas formas el discurso tanto de un lado como del otro se ha mezclado la productividad, tu prosperidad, con que si estás de un lado o del otro, si estás robando o no. ¿Se puede tener un discurso aparte del sector emprendedor y del sector empresarial en un país como Venezuela? Comenzamos con Andrés Simón. Una pregunta muy interesante y probablemente bastante más compleja del tiempo que tenemos para abordarla, pero yo quisiera abordarla haciendo una distinción muy importante entre la política electoral, la política, digamos, de elecciones, de los ciclos electorales, y la política pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que es imposible hacer un país con un sector empresarial en donde el empresario no esté alineado a la política pública y esa política pública no esté alineado a la sociedad. Al final del día, empresa, Estado y sociedad son las tres patas de una mesa que van a hacer posible que podamos avanzar. Entonces, yo creo que, bueno, hasta la fecha, yo soy un vivo ejemplo de cómo esa creatividad que decía Jorge, hace 18 años comencé a estudiar medicina, me gradué de médico creando una empresa que es Benemergencia, que hoy tiene 18 años. Transformamos el sector de salud primario de ser una empresa de ambulancias a convertirnos en una opción para evitar llegar a las clínicas y a los hospitales, mejorando la calidad de vida de las personas. Y más adelante, con toda la realidad de los migrantes venezolanos, nos dimos la tarea a través de Asistency de crear un sistema de salud y de seguros que les permitiera a los migrantes cuidar a sus familias en los países de origen, que además ya trascendió las fronteras, como tú sabes. Y ahí utilizaste elementos de la realidad y de la política venezolana. Tienes razón. Utilicé 100% los ingredientes locales para lograr esta transformación. Y yo creo que la diferencia o lo que nos hace a nosotros posible es ser ahora, 18 años después de este periplo de creatividad e innovación, ser relevante en el país. Es que hemos sido unos emprendedores y unos empresarios que han pensado en la política pública, es decir, en la cosa pública como el receptor final de los servicios que estamos brindando. En ese sentido, la calidad de vida para nosotros, de las personas, es fundamental. Y así es como desarrollamos una empresa que tiene muy en cuenta el ámbito, digamos, de negocio y el modelo de negocio, que sea rentable y sostenible, pero que también aporte la idea de esa sensación de cómo todo tiene que ver con lo público y cómo nosotros servimos al final del día a la gente. Jorge, yo muero por también escuchar tu respuesta, porque además tú has tenido en un cargo como Fede Cámaras, o una organización como Fede Cámaras, hilar muy fino entre ambos sectores, ¿no?
Sí, debo comenzar por decir que me agradó muchísimo el comentario de Andrés, que creo que ese tema de alinear lo público con el país, la sociedad y en definitiva con el impulso de la creatividad del ser humano es clave. Lo que estamos viviendo en Venezuela, independientemente de que mi primer comentario tenía que ver con esta explosión creativa, le falta mucho para tener ese alineamiento. Otra cosa es que por primera vez en mucho tiempo tengamos ciertas libertades, entre comillas. Yo siempre digo que cuando un individuo tiene la posibilidad de libremente ponerle precio a lo que hace o a lo que vende o a lo que crea, y eso no lo teníamos por tantos años de controles, ya empiezas a ver cómo los milagros suceden, pero eso está muy lejos de tener esa alineación a la que se refería Andrés Simón. Y siempre me gusta traer a colación un ejemplo que siempre nos ponían a los que hemos estado en los gremios con los italianos. En Italia la política va por un lado y la empresa por otro, y eso no es tan cierto. O sea, indistintamente de que haya montones de primeros ministros, ha habido creo que cerca de 50 primeros ministros después de la Segunda Guerra Mundial, y la economía siempre marcha bien, entre comillas. Eso no es necesariamente cierto. Una cosa es la diatriba electoral, a la que se ha referido Andrés Simón muy bien, y otra cosa es tener políticas de Estado, de largo aliento, y eso le falta a Venezuela. Desde Fedecámaras, que por cierto debo decir que no es otra cosa que el brazo político del empresariado, entendido como lo público, no como el efecto electoral, tal como decía Andrés Simón, y eso es así. Yo creo que si hay algún cargo político que no sea de un partido, es precisamente la presidencia de Fedecámaras, un cargo eminentemente político, y entendido en eso, de lo que hemos estado hablando, ha sido tiempos muy complejos. O sea, solamente basta con mencionar en el momento en que, a mi juicio, se traspasaron todas las líneas, y me refiero al año 2002, en que el presidente de Fedecámaras fue presidente de la República, hasta hoy que hemos construido, afortunadamente, después de largo esfuerzo y muy sostenido de visión estratégica, hemos revinculado, de alguna forma hemos ayudado a revincular la sociedad con la empresa privada. Sí. Hoy la empresa privada es el héroe nacional, tú lo ves en las encuestas, pues 68% de aceptación y de confianza. Que está entre los primeros, tenía rato que el sector privado no estaba entre los 3 primeros niveles de mayor confiabilidad en el país, que siempre ha sido la iglesia, la academia y la empresa, ¿no? Eso tenía años que no ocurría. Y los médicos. Es correcto. Míralo a él, él lo puede sacar. Y los médicos también, caray. Los médicos venezolanos, claro. ¿Sabes que este país es extraño, que en algún momento, hace un par de años, estaba de arriba siempre la banca, y los banqueros los odia todo el mundo. Imagínate. No, pero es que bueno, estamos hablando de Venezuela, que es un mundo aparte, y yo creo que lo que los ha hecho exitosos, y por eso los convoqué a ambos, tanto a Andrés Simón como a Jorge Botti, es precisamente que han logrado de verdad, no de palabra, adaptarse, entender, ser empáticos y sobre todo han tenido cada uno con su estilo, han sabido cómo comunicarlo, porque es muy importante el cómo comunicarnos. A esta hora, amigos oyentes, estamos conversando con el doctor Andrés Simón González, médico, presidente de Benemergencia, y Jorge Botti, también empresario y expresidente de Fedecámaras. Uy, el tiempo se me fue volando. La próxima vez se vienen los dos una hora, ¿vale? Face to face. Lo prometo. Por favor, además que la culpa fue mía que Jorge Botti no estuviera acá, porque tan acostumbrados estábamos en pandemia que siempre hacíamos la entrevista por Zoom, que se me olvidó el pequeño detallazo de decirle a Jorge que tenía que venir al CCT. No, asumo la culpa mía. Yo he podido también arreglar la agenda con tiempo, lamentablemente no fue así. Mira, si tuvieran que decirme tanto Andrés Simón como Jorge Botti, lo mejor y lo no tan bueno de este 2022 para el sector donde ustedes están, el sector empresarial, que también me atrevo a meter en ese bote, aunque sé que no es de ustedes, los emprendedores, como se le llama, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la movida del comercio. A ver, ¿quién quiere primero? A ver, mira. A ver, Andrés Simón, tú que tú conoces tu negocio muy bien. El médico muchacho. Mira, primero lo bueno siempre. O sea, lo que te llenó de este 2022. Porque si no nos da tiempo a hablar lo malo, mejor. ¿No? Yo creo que para mí la cantidad de alianzas y de referentes que han surgido, y lo digo porque yo he construido, digamos, mi capacidad emprendedora y empresarial a punta de referente. Aunque Jorge no me conociera por muchos años, yo lo conocí a él y lo veo y es un referente.
y esos referentes buenos son aquellos que nos permiten a nosotros continuar esa evolución de la cual hablábamos al principio. Entonces, yo creo que el 2022 es un año en el que tú pudieras hacer una lista como la que estuvimos aquí recientemente, en donde estamos 8 venezolanos dentro de las 500 personas más influyentes en Latinoamérica, y ese tipo de cosas muy importantes. Ese fue el año en que los venezolanos volvimos a la mesa del mundo, fundamental. Lo malo, bueno, lo primero que se me ocurrió fue las lluvias. Llovió demasiado. Ojalá alguien escuche otra vez, ¿no? Arriba y nos permita que no llueva tanto, porque causó muchos problemas. Pero desde el punto de vista de nuestro sector específico, y voy a hablar del emprendimiento y un poco más específico en el de salud, bueno, yo creo que todavía hace falta algo muy importante, y ojalá nos escuchen y lo podemos lograr juntos, que es el financiamiento. Nosotros necesitamos, yo creo que ya tenemos empresas, y te hablo de una compañía tan maravillosa como es Benemergencia, que tiene 18 años, con un modelo de negocios demostrado, que bueno, ya yo creo que fíjate, en el caso de Asistency, abrimos en 6 países, Filipinas, México, Guatemala, Honduras y República Dominicana, gracias al financiamiento privado, digamos, de fondos de inversión en el mundo. En Venezuela, bueno, necesitamos un fortalecimiento de la banca, necesitamos un fortalecimiento de los mecanismos regulares que nos van a permitir, bueno, avanzar hacia el financiamiento. Creo que vamos en camino hacia ello, pero eso es lo que nos falta. Maravilloso, me encantó la primera parte de lo positivo. Suscribo 100% esto. Jorge, usted lo mejor y lo no tan bueno de este 2022. Oye, lo primero que debo decir es que yo tengo muy mala suerte, porque Andrés empezó a expresarse también bien de mí, dijo que era un referente. No, mi amor, no te dijo viejo. No le pude escuchar, Mira, menos mal que te dijo viejo y no te dijo veterano, ¿viste? Jorge, no, es que todos te admiramos. Yo soy mayor que Simón, pero Simón, pero te admiro. Para mí es completamente al contrario. Yo admiro a la gente como Simón, que ha logrado las cosas. Yo siempre he dicho, y lo digo un poco en son de broma, pero tiene mucho de cierto. Yo le digo, sí, perfecto, sí, yo logré, y siempre me empeñé en hablar de emprendimiento desde el 2011 y lo he empujado todo lo que he podido, pero yo admiro a quienes no hablan de eso, sino que lo hacen. De verdad, ¿sabes? ¿No? Yo no sabía que había crecido tanto en la empresa. Te felicito, Andrés, y que sigan los éxitos, y como él hay varios. A riesgo de tomarme un minuto más de lo necesario, la semana pasada estuve yo, que estoy en el directorio de Fidenca Fondo de Valores, y se hizo una alianza con una empresa nueva relativamente que se llama Suplimos, que está arrasando con todos los conceptos tradicionales de cómo distribuir alimentos en los sectores populares, y en el último, o sea, están pasando cosas. Y si yo tuviera que resumir lo mejor del año 22, que por cierto para mí en lo personal no es un año bueno, no lo ha sido empresarialmente, pero para eso no estamos acá, pero yo creo que el año 22 consolida, y yo sé que esto va a resultar polémico, creo que consolida el hecho de que en el ánimo de los inversionistas, de los agentes económicos de Venezuela, que al final somos todos, pareciera estar claro que la política pública de dejar el mercado funcionar y de no volver a la época nefasta de los controles pareciera que se consolidó. Y lo digo a pesar de que hubo una gran revuelo la semana antepasada con los supuestos controles de precio, y fíjate que ya se echaron para atrás. Recordemos que eso sigue estando allí, pero creo que los reformistas han ganado la batalla, y eso creo que se consolida en el 2022. Eso creo que es lo mejor que podemos ver desde el punto de vista, digamos, empresarial. Del lado de lo malo, creo que sobre todo el segundo semestre tuvo un bajón. Ahí hay unos temas que macroeconómicamente el gobierno no ha podido controlar, y me temo que no va a poder controlar. Volvemos a la época de las devaluaciones, a los momentos en la que es muy difícil operar en dos monedas, porque puedes pasar de bolívares a dólar, por lo menos no por la vía legal efectiva, a través de la tasa legal. En fin, vuelve otra vez, sino la hiperinflación, una inflación de nuevo acelerada. Creo que eso son malas noticias. Y me temo que además no vamos a tener un primer semestre el año que viene mucho mejor si eso no cambia. Una buena noticia, por cierto, es el tema de la apertura de la licencia con Chevron, que eso pudiera darle herramientas a quienes políticas públicas económicas a medianamente ordenar este tema. Pero yo siento que vamos a tener todavía unos meses complejos en los que hay crecimiento, pero el techo es bajo. Tenemos que resolver los temas de fondo, los temas de acceso a mercados internacionales para obtener financiamiento. Que haya financiamiento en Venezuela, como ha dicho Andrés Simón, es absolutamente una locura cómo ha crecido este mercado a pulmón propio prácticamente en los últimos 18, 24 meses. Y implica volver a los mercados internacionales, implica en el fondo resolver los dilemas políticos, porque si no los resolvemos no vamos a poder reordenar
la finanza pública de tal forma que de verdad veamos frente a nosotros ocurrir el milagro venezolano, comenzar a crecer 18% interanual, que lo podemos hacer, y vamos a resolver los techos como los límites, como por ejemplo el tema de servicios públicos, luces, conectividad, sí, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que ha sido, mis acuciosos oyentes, creo que han agarrado buenos tips de ustedes. Creatividad y alianzas podría definir este 2022. Total. Y las ganas, como dijo Boti, la primera parte, creatividad y alianza de Andrés Simón, y Boti, que ha dicho algo muy maravilloso, y es precisamente ese tema de que a pulmón limpio los empresarios y los emprendedores están tratando de imponer ellos mismos el deber ser, que es crecer en una economía sana, que, como ambos han dicho, obviamente no tenemos todo, pero hay que echar para adelante, y que digamos que las cosas van poco a poco tomando su cauce. No quiere decir que vivimos en otro país, en otra realidad, o que somos, ¿cómo es que dicen? No progresistas, optimistas, a ultranza, qué sé yo. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno de ustedes. 1 minuto, muchachos, porque ustedes son igual que yo. Hablan muchísimo. ¿Quién aguanta un café entre nosotros tres? Adelante, Andrés. 1 minuto de despedida y de ese mensaje para todos quienes nos escuchan. Despedida, pues me importa muchísimo retomar lo que dijo Jorge ahorita con respecto al tema de los servicios públicos, y tú lo acabas de refrendar. Creo que estamos ante una oportunidad única en donde podemos ver emprendedores, y ahí me incluyo yo, atendiendo problemas, atendiendo ya no solamente oportunidades de mercado, oportunidades de negocio. No es que está lloviendo y nosotros tenemos paraguas. No, ahorita estamos emprendedores atendiendo necesidades sociales que hemos transformado en lo que llaman negocios de doble impacto, que tienen un impacto económico importante, pero también resuelven un tema social. En nuestro caso, en ambas compañías, en una apoyamos a los migrantes a ayudar a sus familias. Entonces estamos financiando el sistema de salud que tienen todos esos millones de familiares de migrantes, y por el otro lado dando acceso a la salud a miles de personas que hoy en día no lo pueden pagar. Entonces estamos sí orgullosamente siendo parte de la solución sin que nos los pidan. Así como yo, te puedo sacar una lista enorme, entre los cuales te puedo mencionar a Juan José Pocaterra con La Guagua y con Vicua, a Gerson con Ryder, y a Vicente Sabarce y a todo el equipo de Yomi. O sea, un poco de compañías que estamos, resolviendo necesidades y es en pro del país. Jorge. Mira, si yo tuviera que dejar un mensaje, y además ya que estamos también cerrando este año, comenzaría por algo que Andrés no ha dicho, pero lo ha dicho implícitamente en cada una de sus intervenciones. Y eso es algo que es clave. En el centro de este ánimo de emprendimiento y de hacer las cosas bien está el ser humano, está la gente. Y no importa el negocio en que estés. Y eso me parece un cambio trascendental en la óptica de quienes están en el deseo de emprender, entender que al final todo esto es para el desarrollo humano, no es aquella vieja visión de voy a agarrar una oportunidad, como acaba de decir Andrés también, entonces yo tengo el paraguas y entonces como yo soy el único que tengo el paraguas te lo cobro carísimo y punto. Y yo sé que indistintamente que hay una gran discusión de que se dice Venezuela está carísima, que si se comparan precios con el exterior, no hay tiempo para eso. Lo que siento que es importante, digamos, es que todo eso tiene explicaciones, hay una cantidad de elementos que nos restan competitividad y nos restan productividad. Pero creo que hemos arrancado el camino correcto. Espero que no haya cambios en ese entorno para que esa explosión creativa que ha tenido el venezolano en estos últimos tiempos consiga cauce. Y si algo tengo que pedirle al año que viene es que se abra ese cauce, que se abran también los cauces del entendimiento político. Amén. Para que esto pueda por fin florecer y salir para adelante. No esperaba menos, de verdad, de tanto del doctor Andrés Simón González como de Jorge Boti, empresarios ambos, y que cada uno ha puesto su grano de arena. No solamente son empresarios, no solamente venden paraguas cuando llueve, sino que dicen, ya va, yo voy más allá, voy a hacer país. Muchísimas gracias a ambos, y ustedes quédense conmigo porque ya venimos con mucho más de estos 60 minutos del día de hoy.